en la misma formación, pero en forma de quarterback sneak, que es esta jugada donde el quarterback se queda con el balón y solamente se lanza para estirar el balón, alcanzar el primero, estirar el balón, alcanzar el primero y 10 o anotar el touchdown, que regularmente pues son jugadas de corto yardaje de 1 máximo 2 yardas. Y pues el tema de Peyton Manning, creo que el único que me viene realmente a la cabeza cuando pienso en touchdowns terrestres de Peyton Manning es aquel touchdown que le hace a los Dallas Cowboys en la semana 5 de la temporada 2013, en una jugada que parecía ser carrera, que incluso el propio camarógrafo de la cadena que estaba pasando el partido, no recuerdo si era Fox o CBS, el chiste es que era un partido de domingo por la tarde, se va incluso con el corredor, que en ese momento creo que era Nashon Moreno, porque pensaban que él traía el balón y no, Peyton Manning, siendo un especialista del engaño en esa jugada, en verdad termina metiéndose, prácticamente ni corrió, terminó caminando a las diagonales de los Dallas Cowboys y hacía anotar otro touchdown terrestre. Tal vez pudo haber sido hasta su último touchdown por tierra de su carrera, no está tan descabellado pensarlo, pero pues sí, definitivamente no eran para nada quarterbacks que se caracterizaran por el tema de las piernas, pero pues si uno era menos malo que el otro, o podíamos rescatar algo de alguno de los dos en ese rubro, pues definitivamente lo tenemos que decir con Tom Brady, que en esta ocasión se lleva la palomita. Vamos ahora con bajo presión. Este es muy bueno porque eran dos quarterbacks que con la presión eran impecables. Vamos a leer primero y ya después les comparto mi percepción. Bajo presión. Otro aspecto del juego en el que Manning y Brady son de lo mejor en la historia. Los quarterbacks legendarios siempre mostraron esa habilidad de mantener la calma en los momentos de mayor presión. Joe Montana, no por nada conocido como Joe Cool, es el epítome de los quarterbacks que a mayor presión, mejor desempeño. Manning orquestó 43 regresos en el cuarto periodo y comandó 54 ofensivas ganadoras en su carrera. Brady suma 36 regresos en el cuarto periodo o tiempo extra y 45 drives para el triunfo. En postemporada, Manning tuvo 2 regresos en el cuarto periodo y 2 series ofensivas ganadoras, una con los Colts en 2006 y una más con los Broncos en 2015. Brady suma 9 regresos y 13 drives ganadores, incluidos 6 en el Super Bowl ante Rams 2 veces, Panthers, Eagles, Seahawks y Falcons. Ok. En estos momentos creo que no hay un quarterback, quitando a Patrick Mahomes de esto, que es un pinche dios. No hay un quarterback que juegue tan bien como jugaban estos dos, con el marcador y con el tiempo en contra. Tom Brady lo hizo no solamente en distintas etapas de la temporada regular, lo hizo en Super Bowls. Sus 2 primeros Super Bowls los gana Tom Brady con drives ganadores para acercar a Adam Vinatieri y que pateara el gol de campo de la victoria. Así ganó sus primeros 2 Super Bowls Tom Brady de su carrera. Después, más adelante, tendría ese regreso espectacular del 28-3 sobre Atlanta. Y pues, entre otros regresos heroicos que tuvo el número 12. Peyton Manning, por su parte, pues también un tipo que le gustó dedicarse a eso, vivió por eso, ¿no? Por aparecer en momentos importantes. Sin embargo, creo que Peyton Manning, si por algo nos tenemos que decidir, si de alguna manera les tenemos que dar el punto a cualquiera de estos dos, es definitivamente por el tema de cometer errores, sí, llevar a tu equipo a la victoria en el drive ganador, pero también por no cometer errores en el mismo. Y creo que Peyton Manning sí tuvo muchos de estos para ganar, pero también tuvo muchos en los cuales cometió más de un error en momentos importantes, momentos cumbres, incluso playoffs, en donde pues se llegó a equivocar en varias ocasiones y le terminó costando partidos
valiosos, insisto, ya sea de playoffs o a lo mejor para obtener un mejor sembrado en cuanto a los playoffs en su respectiva conferencia, que siempre fue la conferencia americana. Entonces creo que si alguien tenía la sangre fría para este tipo de momentos, ese era el número 12, Tom Brady, que le damos su palomita en esta categoría. Vamos con liderazgo. Vamos con liderazgo. Espérenme tantito porque... A ver, en el tema de liderazgo, igual, creo que ambos son totalmente unos líderes, fueron unos líderes, más bien fueron unos tipos que siempre se cargaron al equipo al hombro cuando más importaba. Entonces, insisto, igual vamos a echarle una leidita y comentamos un poquito más al respecto, pero esto dice así. Todos los grandes quarterbacks de la historia también fueron grandes líderes. Manning y Brady no son la excepción. Aun cuando las cosas salían bien en el campo, Peyton volvía a la banca a estudiar las fotografías y a hablar con sus receptores o la línea ofensiva para hacer algún ajuste. Sin embargo, pocas veces se le vio exaltado o en una acalorada discusión con algunos de sus compañeros o coordinadores. Tom Brady es todo lo contrario. Desde que sale al campo de juego a calentar y lanza su tradicional grito de "Let's go" o gritaba, Brady es una caldera de emociones. Cuando está frustrado no lo oculta, y si tiene algo que reclamarle al mejor tackle o receptor del equipo, lo hace sin contemplaciones. Lo mismo con alguno de sus coaches. Brady demanda el máximo esfuerzo y sus compañeros de equipo creen en él porque saben que Tom siempre da el 120% en cada jugada. Es cierto, creo que muchas veces se catalogó a Peyton Manning como pecho frío, por así decirlo. A mí me caga ese término, pero es cierto, nunca vimos a un Manning exaltado, nunca vimos a un Manning frustrado, nunca vimos a un Manning que aventara el casco, que aventara la tableta, que creo que en ese tiempo no había tabletas, eran las hojas, las fotografías. Nunca vimos a un Manning aventar nada, discutir con un compañero. No, creo que era un tipo más sobrio, más ecuánime en momentos incluso de complicación. Y Tom Brady, pues todo lo contrario. Sí lo llegamos a ver enfrascarse, sobre todo con coaches. Con los coaches se llega a enfrascar, más cuando el tipo ya era veterano, un veterano que tenía 4 o 5 Super Bowls. Era evidente que Tom iba a tomar un rol mucho más importante en cuanto a liderazgo. Entonces creo que en ese tipo de cuestiones sí, Tom Brady se exaltaba, sí, Tom Brady era lo que quisieran, pero el tipo siempre demostraba en la cancha que exigía lo que él daba, y lo que él daba pues es como dice la nota, pues daba un 120%, era el tipo que siempre sacó la cara, siempre lideró y siempre fue el primero en darle crédito a sus compañeros, darle crédito a su equipo, y es algo que solamente un líder nato haría. Entonces Tom Brady se lleva el tercer rubro de manera consecutiva. Con esto nos ponemos 3-1, solamente nos queda un rubro más, que es la inteligencia, así que pongan atención. Los mejores quarterbacks de la NFL no solo deben conocer a la perfección su ofensiva, sino a la defensa del rival y sus tendencias. Para ello tienen que pasar decenas de horas revisando videos para descubrir los puntos débiles del oponente y en qué situaciones alguno de sus receptores podría hacer una jugada grande. Brady estudia como pocos y antes de cada centro sabe perfectamente a dónde irá con el balón, cuáles serán sus opciones B, C y D. Además, en la ofensiva de McDaniels se deshacía muy rápido del balón, lo cual complicaba todavía más a las defensivas en su intento por frenar ese ataque de timing y pases cortos. Pero lo de Manning se cuece aparte. Peyton fue el maestro del audible, o la capacidad de leer una defensa en segundos o cambiar las jugadas antes del centro. Lo hacía todo el partido, todos los domingos de todas las temporadas. Cuando Manning estaba en el terreno de juego, era 2 personas en una: el quarterback y el coordinador ofensivo. La velocidad con la que procesaba la información que en ese momento le daba la defensiva no tiene ni tendrá comparación.
Totalmente de acuerdo. Manning era un pinche genio para esto de cambiar la jugada de último momento, para hacer conteos largos, para provocar offsides, para provocar que la defensiva se desconcentrara, y eso lo aprovechaba de maravilla el número 18. Siempre, creo que era desesperante. Yo recuerdo una anécdota rápido. Yo recuerdo que cuando jugaba Madden con mi papá, llegaba el primer Madden que jugamos, creo que fue el Madden 6 o Madden 7 en PlayStation 2. Y cuando jugabas contra la máquina, cuando eras tú contra la consola, era estresante para él y estresante también para mí. El cómo hasta en el Madden, Manning, jugando como la máquina, cambiaba la jugada repetidas ocasiones y exprimía hasta el último segundo del reloj. Eso, quieran o no, desesperaba al rival, lo desconcentraba, lo sacaba de ritmo, y Peyton Manning era un maestro para aprovechar ese tipo de situaciones. Por eso creo que Peyton Manning, como el IQ quarterback de toda la NFL, como el IQ master, como le decían en la NFL, pues no tenía comparación, y creo que no va a haber un tipo tan dedicado a estudiar defensivas y a saber cómo tener esta técnica para desesperar a las mismas. Creo que no va a haber uno igual. Como dice aquí, era el jugador, el quarterback Peyton Manning, pero también era el coordinador ofensivo Peyton Manning, que podía cambiar las jugadas de memoria. Entonces, por esto, creo que sí, Manning se termina llevando de calle a el buen Tom Brady, y la balanza termina con 3 para Brady, 2 para Peyton Manning. Sobre esto, rápidamente, dos declaraciones, que una va de la mano con esto del IQ quarterback. Esto dijo Brady, en algún momento en un podcast. Era sobre lo que le molestaba de Peyton Manning, no hablando de manera antideportiva, pero dentro del campo, lo que le molestaba, lo que le frustraba cuando enfrentaban a los equipos de Peyton Manning. Y cito: obviamente eso vino de nuestro sistema. Hay manuales que se transmiten una y otra vez. Usamos Alpha, Omaha, muy famosa, la hizo muy famosa Peyton Manning, y todas son palabras clave para conteos rápidos. Peyton lo usó tan bien que solía enojarme cómo se puede poner a tanta gente en fuera de juego, y pensé, ¿qué carajo está haciendo que sea tan diferente a cuando yo solía hacerlo? Peyton era increíble que pudiera usarlo de la forma en que lo hacía. Entonces, pues ahí está. Dicho por tal vez el quarterback más grande de todos los tiempos, Peyton Manning era un genio al grado de desesperarlo, al grado de sacarlo de sus casillas, al grado de no obtener una respuesta óptima a tiempo de su defensiva hacia este tipo de acciones de Peyton Manning. Por último, en febrero de 2020, cuando Manning es inducido al Salón de la Fama en aquel Super Bowl 54, Brady dice: tenía que asegurarme que se había retirado definitivamente. Insisto, si alguien la padeció con los hermanos Manning, si alguien, a pesar de haber llegado a 10 Super Bowls y de haber ganado 7 de ellos, si alguien pudo haberse sentido frustrado porque pudo haberse llenado los dedos por lo menos de anillos de Super Bowl, ese fue Tom Brady, al perder, como les relaté, múltiples juegos de campeonato contra Peyton Manning y 2 Super Bowls contra Eli Manning. Por su parte, pues Peyton Manning se quedó muchísimo más corto, 4 apariciones, 2 títulos solamente, pero sin lugar a dudas quedará marcado como el super quarterback que mantuvo una rivalidad de 17 años al lado de probablemente el mejor quarterback de la historia, Tom Brady. Y así, amigos, es como llegamos al final de este muy emocionante podcast que a mí me hizo tener flashazos de esos super partidos. Hubo un Sunday Night que ganaban los Broncos en Foxborough 24-0 y Brady vino de atrás, los juegos de campeonato. Hubiera sido espectacular que a lo mejor Brady cambiara en algún momento más temprano en su carrera de conferencia y se pudieran haber enfrentado en algún Super Bowl, pero creo que con lo que nos quedamos estamos más que agradecidos y que satisfechos. Y hablando de agradecimientos, muchas
muchas gracias nuevamente por estar un día más previo al Super Bowl escuchando Pick 1. Nos escuchamos el día de mañana para ahora sí empezar a hablar de cara al Super Bowl 54. Un saludo.